Entonces, ¿cómo descubrí esta identidad y por qué es importante hacerlo? Tiene que ver con pequeñas cosas. Yo les di como así como una tarea y no sé si la hicieron, no sé cómo les fue en la semana trabajando eso. Pero identificar, hacer una especie de foda. Yo no estoy diciendo que con esto termina, sino que digo, es un buen paso para comenzar. Conocer tus fortalezas, conocer tus debilidades, conocer tus oportunidades, conocer tus amenazas. Ay, esto lo hice en mi trabajo, se llama foda. Sí, ok. ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? Y yo le decía que tiene que ver también con tu pasado. A lo mejor no solo el tuyo, sino quizá el de tu abuelo o tus padres. ¿Qué patrones traigo de mis padres que ellos los tenían y genéticamente hoy día los tengo yo? Porque es bueno, qué cosas son buenas mantener y qué cosas es bueno cortar. Entonces, conocerme a mí mismo, y esto les decía, no es filosofía, pero conocerme a mí mismo me va a permitir conocer por qué Dios hizo eso conmigo. ¿Por qué Dios me creó así? ¿Por qué Dios me hizo tan porfiado? Porque a veces es bueno ser porfiado, solo a veces. ¿Por qué Dios me hizo tan amoroso? ¿Por qué Dios me hizo tan simpático? ¿Por qué Dios me hizo tan exigente? ¿Por qué Dios me hizo tan flexible? ¿Por qué Dios me hizo así? ¿Por qué me hizo tan llorón? Hablo por varios de ustedes. Tan sensible. Mira, por muchos años yo consideraba mi sensibilidad como un defecto. Hasta que un día un coach cristiano, amigo mío, corrigió eso. Me dijo, wow, si tú entendieras que eso es una fortaleza, si tú entendieras que eso te va a ayudar a hacer cosas grandes por otros, jamás volverías a decir que es un defecto. Y creo que nunca más lo dije. Primero por obediencia, luego lo fui entendiendo. Y yo nunca más dije, no, es que yo tengo un defecto porque soy sensible. Esa sensibilidad me ayuda. Ahora soy sensible con las cosas que pasan. Entonces, esto nos debe quedar muy claro. ¿Por qué decimos que la identidad es una necesidad que solo Dios puede llenar? Porque, y esto tiene que ver con toda esta serie, si tú pretendes que estas 5 necesidades las llene otras personas, lo que vas a vivir es frustrado. Porque ni tu mamá, ni tu papá, ni tus abuelos, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos, ni tu jefe, ni tu educación, ni siquiera tu identificación va a poder llenar esas necesidades. El problema es que tú y yo vamos a vivir demandando esas necesidades en otros. O en todas estas cosas que les dije. Y no lo vas a poder hacer porque nadie tiene la capacidad de llenar tus necesidades más profundas como Dios. Por eso tomamos estas partes y las miramos ahora. Ok, Dios, ¿qué tienes que darme acerca de estas 5 cosas? Porque si las logramos identificar, entender, vamos a saber qué recibir de Dios o qué buscar de Dios. Porque, Dios no es para venir el domingo, tener un tiempo de religiosidad un poquito de canción y todo eso y ya, se necesitaba esto. No se trata de eso, se trata de tu formación como ser humano. Y ahora vamos a agregarle todo lo demás. Así que esa identidad nos la dio Dios y encima Dios nos hizo con propósito, pero también nos hizo porque Él puso su imagen. Y así lo dice el libro de Génesis, ahí en el principio. Su imagen la puso en nosotros. Nos hizo a semejanza e imagen de Él. Entonces, hay mucho que decir ahí con respecto a quién realmente soy. Lo que pasa es que muchas veces nos desviamos, pero cuando yo llego al centro de eso, es cuando yo empiezo a fluir en mi vida. Y empieza a fluir algo también que se llama propósito. Y el propósito es lo que vamos a estar viendo hoy. ¿Y qué es propósito? Yo trato de definirlo de una manera, es que propósito es lo que le da sentido a tu vida, es lo que le otorga sentido a tu vida. No es que existe una respuesta exacta de lo que es propósito. Tiene que ver con motor, tiene que ver con lo que me mueve, con lo que me hace vibrar, con lo que me hace sentir, con un para qué. ¿Para qué hago esto? Hay un propósito.
Ok, existen muchos propósitos y en la vida vas a tener un sinfín de propósitos. De hecho, esta serie tiene un propósito, el que tú hayas venido acá tiene un propósito. Muchas veces tú sabes cuál es el propósito de algo que haces. ¿Estás claro? En tu trabajo haces una función y sabes que hay un propósito detrás de eso. Ok, yo no estoy hablando de ese propósito diario que nos encontramos en cada momento. Estoy hablando de un propósito mayor, un propósito que le da sentido completo a tu vida y que llena una necesidad que no la van a poder llenar de otra manera. Así te llenes de funciones todo el día, así te llenes de actividades. Ni siquiera el enfoque del propósito es convertirte en un activista, aunque muchas personas su propósito lo ha llevado a ser activista en alguna área. Y cada uno lo ve. Sin embargo, el propósito es algo que te va a llenar más que cualquier otra cosa que hagas. Y esto es fabuloso. Ahora, ¿por qué está de la mano de la identidad? Porque si sé quién soy, voy a saber para qué fui hecho. Si sé que Dios me hizo a su imagen y semejanza y Él puso dones y talentos en mi vida, entonces ahora voy a saber qué hacer con eso. Muchas veces creemos que soy mis talentos o soy mi propósito o soy la función que me toca hacer. No necesariamente. Por ejemplo, alguien sea bueno para cantar, como yo, por ejemplo. Tenga ese don innato de cantar y de poder bendecir a otros con su voz. Si alguien tuviese eso, alguien puede decir fácilmente, y esto ocurre mucho, mi propósito es cantar. Quizás tu propósito, o sea, el cantar es una función, un talento que Dios te dio para cumplir tu propósito. No es el propósito. O hablar, en el caso mío, o servir. Hay personas que tienen esto de servir y siempre son los primeros que llegan y los últimos que se van a una fiesta. Mi esposa. Entonces, llegan a los cumpleaños, hay que montar. Nos vamos al cumpleaños, hay que desmontar. Y ahí estamos. Y siempre a mí me toca ir a buscarla y me toca todo eso. Pero ella es su don. El problema es que no es mío. Entonces, y toca, y los cumpleaños somos los últimos que nos vamos. Y estamos recogiendo y todo. Pero ella es así. Naturalmente va a querer ayudar, a apoyar. Y todo, entonces cuando le dicen, no lave las tazas, no, yo lavo, no, es que quiero ayudar. Y yo le digo, tú tampoco dejas que laven las tazas en la casa, aunque deberías. Esto ocurre porque hay algo natural, eso por ejemplo es servir, ok, pero ¿cuál es el propósito de tener ese don? ¿Cuál es el propósito de que seas un buen ingeniero? ¿Cuál es el propósito de que seas un buen matemático? ¿Cuál es el propósito de que seas un profesor? Esa es tu función. Ahora, ¿cumple el propósito? Filosóficamente muchos han tratado de ponerle mucho color con el tema del propósito. Y casi llegaron a una cuestión estratosférica de quién soy en la vida y para qué estoy hecho. Y a lo mejor eso, y no quiero desmentir lo que han dicho pensadores, cristianos o no, de este tipo de cosas, lo que yo quiero es simplificarlo. ¿Ok? Porque no significa que lo que han dicho y lo que han pensado, incluso inspirado de Dios, esté bien o esté mal. Yo no estoy diciendo que eso, sino poder simplificarlo lo que más puedan para ponerlo en práctica. Y de esa manera poder vivir en el propósito que Dios les puso. Entonces, propósito busca comprender el para qué hago lo que hago. ¿Para qué Dios me creó con esa identidad? ¿Para qué Dios puso todos esos dones y talentos en mi vida? Porque cuando tú no estás viviendo eso y sabes que tienes un don, sabes que tienes un talento y no lo estás desarrollando, empiezas a estar frustrado. Primero, empiezas a demandarlo a los demás, aprobación, que me den, que me hagan, que me sirvan, que me den llenen eso que me falta y te vas a frustrar. Pero también tú mismo vas a sentir que no estás funcionando como debería. No, mira, no me estoy desarrollando como quisiera. Por más que estoy trabajando en un lugar que me gusta, pero siento que no pertenezco a este lugar. Falta algo que llene, falta felicidad, falta sentido. Eso
es lo que yo quiero hoy día que tú vayas descubriendo en ti mismo y viendo cómo es eso. Nuestro talento, dice ahí, no es nuestro propósito. Nuestro talento es para cumplir nuestro propósito. Es una función. La función no es tu propósito. Por eso cantar no sería el propósito de tu vida, sino qué hago cuando canto en las personas. Cuando yo canto, estoy cumpliendo, no yo. Sáquense esa imagen. Cuando el que canta, ¿qué es lo que yo estoy produciendo en esas personas? Eso está más conectado con propósito que simplemente yo cantar. ¿Sí? Se sacaron esa imagen, horrible, ¿cierto? No canto tan mal, lo que pasa es que ustedes escuchan mal. Entonces, ¿para qué Dios nos pone un propósito? ¿Solo para llenar esa necesidad profunda? ¿Para qué Dios pone un propósito en nosotros? ¿Por qué? ¿Y por qué creemos que Dios puso un propósito en nosotros? ¿Por qué creemos que es una necesidad que solo Él puede llenar? Y yo, este mensaje, recuerdan que a principio de año dijimos que este año íbamos a trabajar fuertemente el propósito, así que este mensaje, de alguna manera, ya en los primeros días del año, ya trabajamos parte de este mensaje. Y yo les puse una imagen. Hoy día no les puse la imagen para que la piensen. Y yo puse un cuadro, imagínense un cuadro, un amanecer o un atardecer, pero el fondo es un paisaje y el sol atrás. Y la pregunta que le hacía yo era, ¿eso es un amanecer o un atardecer? Y tenemos el cuadro, la pintura. ¿Qué es? ¿Un amanecer o un atardecer? Y todos a lo mejor dirían, eso es un amanecer por la sombra, eso es un atardecer por esto. Y cada uno a lo mejor tendríamos un pequeño debate de qué, si esa imagen es un amanecer o un atardecer. ¿Cómo podríamos saber cuál de los dos es? Habría que preguntarle al pintor del cuadro. Viejo, cuando usted pintó esto, ¿pintó un amanecer o un atardecer? Y él te dice, no, es un amanecer. Entonces, el propósito de ese cuadro lo conoceríamos de acuerdo a lo que dice el autor. Ahora, tú, ¿eres un amanecer o un atardecer? No sé, entonces hay que preguntarle al autor. Y veíamos la semana pasada en la identidad que Dios te puso que nosotros somos hechura suya. Efesios dice, somos hechura suya. Somos creados por Él a mano. Como un alfarero nos creó a mano. Así que Él sabe cuál es el propósito de nuestra vida. Él sabe para qué te hizo. Así que qué bueno sería que nosotros dedicamos parte de nuestro día, parte de nuestra vida, parte de nuestra juventud, parte de los momentos que yo estoy viviendo en preguntarle al autor de mi vida qué hizo conmigo y para qué me hizo. Y todo esto se los quiero resumir. De hecho, la idea de esta serie está enfocada en que tú pases más tiempo con Dios para llenar estas 5 necesidades. No tanto para volvernos locos filosóficamente en todas estas cuestiones y estas preguntas, sino pasa tiempo con Dios. Pasa tiempo con Dios haciéndole estas 5 preguntas o buscando que Él llene esas necesidades. Y hay cosas que vas a entender cómo Él las llena y hay cosas que no vas a entender cómo Él las llena, pero las llena. ¿Y para qué estamos con cosas? Entre los que son cristianos, los que llevan tiempo viniendo a la iglesia. Si tú no llevas mucho tiempo en la iglesia, no estás muy relacionado con esto, ok, dale el beneficio a la duda de esto. Pero los que llevan tiempo, nosotros sabemos que la mayoría de las cosas que nosotros hemos recibido y nos llenan, no entendemos cómo nos llenan. ¿No es así? Solamente sabemos que, mira, yo me puse cerca de Dios y estas cosas empezaron a sanar. No vemos la operación. No vemos a Dios con el bisturí. Eso como que ocurre solamente buscando estar en su presencia. Así que les estoy anticipando lo que va a ser el resto de la serie. Estas 5 necesidades las van a llenar, más que entendiendo y sabiendo todo, las van a llenar buscando estar con Dios, teniendo una relación con Él, buscando tener un momento para preguntarle,
para decirle, Dios, ¿quién soy? ¿Para qué estoy? Lléname. Porque cuando lo empiezas a descubrir, esto se pone muy espectacular. Dice, Dios te hizo y Él sabe cuál es el propósito de tu vida. Entonces, cuando yo sé que Él hizo algo conmigo, entonces yo empiezo a estar bajo su propósito, bajo su misión. De hecho, la palabra es sumisión. Nosotros entendemos un poco la sumisión como algo, como alguien cabizbajo, alguien dominado, alguien quizá maltratado, sumiso. Y no lo entendemos que la palabra sumisión viene de sumisión, alguien que se pone bajo una misión. Así que sería bueno llenar esta necesidad y saber bajo qué sumisión estoy. O bajo qué misión estoy, para no meterme en cualquier otra sumisión que no me corresponde. Los matrimonios, por ejemplo. ¿Bajo qué misión estoy en la vida? Si soy un hijo de Dios, si mi identidad es ser un hijo de Dios, como lo decía la canción que cantamos, si mi identidad es esa, entonces yo me pongo bajo su misión. ¿Cuál es la misión de Dios conmigo? Las voy a conocer. Conocemos parte de eso porque está en su palabra cuál es la misión de Dios en esta tierra. Lo que pasa es que a veces nos confundimos cuál parte de las misiones, las tantas misiones que hay en la Biblia, nos confundimos cuál es la que nos toca a nosotros en este tiempo. Entonces por eso a veces nos ponemos a hacer misiones que eran del rey David, no nuestras, por decir algo. Entonces, ¿cuál es la misión que nos toca a nosotros como creyentes en estos tiempos? Es bueno saberlo, para eso están las Escrituras. Para eso es bueno que pasemos tiempo, no solo con Dios, sino conociéndole a Él a través de la Escritura, porque vamos a conocer cuál es la misión de Él para con nosotros en estos tiempos. Y eso nos va a traer claridad, porque nuestros dones y talentos, todo eso que está puesto en nuestra identidad, ahora va todo junto, formando una especie de sinergia, ¡pum!, pegando fuerte en el propósito. Y voy a hacer quizás menos cosas, pero más productivas, con mayor felicidad y tranquilidad para mi vida. En vez de estar tirando manotazos de ahogado en todos lados, vamos a saber un poco más cuál es el propósito y cuáles son las cosas que yo voy a hacer. Tu propósito, y esto es interesante, tu propósito no tiene que ver tanto con un asunto personal. Tu propósito está conectado con el servicio a otros. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces sentimos que el gran ganador del propósito, de descubrir el propósito en mi vida, tiene que ver conmigo. Tiene que ver con algo que yo hago, algo que estoy desarrollando mi talento y lo veo como algo para mí. Entonces mi propósito en mi vida es ser millonario. Entonces, ¿para qué quieres ser millonario? ¿Para vivir bien tú? Ahora, si quieres ser millonario porque estás dispuesto a dar trabajo y repartir tu dinero a todos los demás, pues eso parece un poquito más un propósito. Porque si no, al final lo haces solo para ti. Mi propósito es cantar. ¿Para qué? Para sentirte bien contigo mismo. Mi propósito es predicar. ¿Para qué? Para escucharte tu linda voz. Si no, tiene que ver con los otros. ¿Qué hago con la función que yo tengo para bendecir a otros? Entonces, por eso no es algo que te llene hacerlo simplemente para ti. Tiene que ver con algo que cuando lo haces a los demás y tu resultado, ¿sabes dónde lo ves? ¿Dónde está tu ganancia del propósito? Porque es servicio, y servicio es muero yo para otro. Entonces, ¿dónde está mi ganancia? En los ojos de esas personas que reciben lo que tú haces. La gente más emocionada, por ejemplo, lo que estaba contando María acerca del kilo de amor, eran las personas que lo organizaron. Les puedo asegurar que más que los que lo recibieron. Y no digo que esté mal como lo recibieron, digo que las personas que lo hacen es como, siento como, estoy tan emocionado. Y esta persona, una de ellas nos decía, qué bueno, y que el plan haya sido ayudar a una persona
y salieron 8 beneficiados o 8 familias beneficiadas. Y es simplemente, ocupo lo que Dios me dio, mis funciones que me dio, lo hago para otros, muero yo, lo hago para otros, y resulta que ese beneficio viene. Y cuando tú ves el beneficio en esa persona, tú dices, viviría haciendo esto el resto de mi vida. Ahí va. Ahí va esto de qué genera y cuál es la ganancia del propósito. No es algo que bien me siento cuando doy. Una vez una persona me dijo, oye, cuando yo doy, estábamos hablando del dar, entonces me dice esta persona, mira, cuando yo doy, yo siento como que, qué bueno que tengo plata para darla. Oye, como que al otro día quiero dar de nuevo, porque tengo. Y yo le digo, o sea, tú das para sentirte bien. Entonces, fíjense la línea delgadita de esto. Lo haces para aplaudirte quizás. O lo haces porque ves la necesidad y naturalmente en ti hay una generosidad de hacer algo para ese otro. Y no estoy hablando solo de dinero, hay tantas maneras de servir y que no estén relacionadas con lo material. Entonces, ¿lo hago por un tema de filantropía, de sentirme bien solo conmigo mismo? No, propósito no es eso. Propósito es poder llenar mi corazón por algo que yo decidí que muera. Por eso cuando enseñamos a dar, el dar, en el momento que tú das, eso tiene que morir para ti. Porque hay gente que dice, yo di esa guitarra. Esa guitarra que está ahí, yo puse la cámara, hace como 5 años yo puse la cámara ahí. Yo hice esa pared, y así. En realidad lo que estaba haciendo es una autocomplacencia. No es eso. Entonces tu ganancia está en el servicio a otros. Y eso es fabuloso. Y Dios respaldó esto. Y hay respaldo, hay mucho respaldo. Yo le voy a dar solo un versículo de eso. Mira, dice, es mayor dar que recibir. Hay mayor bendición en dar que en recibir. ¿Por qué? ¿Por qué nos sentimos mejor dando que recibiendo? Yo he puesto este ejemplo otras veces. Me acuerdo que una vez estábamos en la empresa que yo trabajaba, estábamos en una reunión y había muchas personas con necesidades. Y estábamos en esa reunión y yo se me ocurrió, junto con otra persona, dijimos, oye, mira, habían personas que no habían pagado la luz, el agua y cosas así. Entonces dijimos, mira, vamos a poner todos en este canastito un dinero. No era una iglesia, nada de eso, era una empresa. Vamos a poner todo un dinero aquí, lo vamos a poner aquí para que otros puedan ocupar. Entonces pusimos el dinero, luego tomamos todo el dinero, invité a hacerlo y los líderes, las personas que estaban ahí, era una empresa de venta, varios vendedores, y empezaron todos a poner dinero ahí. Entonces, y todos lo hicieron, ok, vamos a ayudar a personas de este mismo lugar que tienen una necesidad. Y todos los que pudieron pusieron dinero en ese lugar. Luego tomamos el dinero, se lo pasamos a una persona y dijeron, ok, los que tienen esas necesidades, por favor, vayan a una salita acá y repártanse el dinero. Y entonces una persona los guió y les repartió el dinero. En el momento que ellos fueron a buscar el dinero, muchos sentían como vergüenza. Porque pasa, ¿no? Cuando a veces uno recibe algo, siente como una vergüenza, pero el que dio, ¿cómo se siente? Bien. Cualquiera sea la intención. Ya después Jesús habla de eso y las recompensas de cuál era tu intención cuando diste. Pero es mayor el que da que el que recibe. Hay mayor bendición en dar que en recibir. Entonces esto muestra un poco que el propósito se disfruta porque tiene que ver más con un asunto de servicio para otros que algo mío personal, simplemente porque quiero llenar algo en mí nada más. Cuando yo trato de llenarlo en mí nada más, mi recompensa es simplemente que me hayan visto hacerlo. Pero cuando lo hago bajo el llamado, bajo la misión de Dios, entonces eso me llena y va a llenar esas necesidades profundas que nadie puede llenar, porque solamente esa recompensa la está dando Dios. Y la recompensa de Dios es más poderosa que incluso recibir lo que diste, incluso multiplicado.
Pablo empieza a darle un ejemplo de acerca de esto de dar a los discípulos y les dice lo siguiente: he sido un ejemplo constante de cómo pueden ayudar con trabajo y esfuerzo a los que están en necesidad. Deben recordar la palabra del Señor. Jesús dijo, hay más bendiciones en dar que recibir. Jesús le está diciendo, no sea así entre ustedes, al contrario, el mayor debe comportarse como el menor y el que manda como el que sirve. ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Si yo les pregunto a ustedes, Jesús les está enseñando a sus discípulos porque ellos se estaban peleando de quién era el mayor, quién debía ganar, quién debía, y habían tenido una trifulca ahí de quién debía estar más con Jesús o que debía tener más honor y toda esa parte. Entonces Jesús está hablándoles de eso y les dice, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? Y si yo les pregunto a ustedes, ¿quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que está sirviendo? Piensen en una comida, en un honor. ¿Quién es más importante? ¿El que está a la mesa o el que sirve? El que está a la mesa. ¿Cierto? Porque si va a un restaurante, a esa persona le pagan por servirte en la mesa, pero sirve a la persona. Y para el restaurante, ¿quién es más importante? Aunque digan el capital humano y todo lo demás, pero se supone que el cliente. ¿Quién es el más importante que está en la mesa? Es más importante. Si está el presidente de la República de otro país y está a la mesa, y aunque sea el de este, si al final es una autoridad, pero si está el presidente de un país X, el que quiera, y está ahí, ¿quién es más importante? ¿El que le está sirviendo o el que está sentado ahí? ¿O el presidente? El presidente es más importante. Así es. Entonces, Jesús les pone ese ejemplo muy claro y les dice, no lo es el que está sentado a la mesa. Sin embargo, yo estoy entre ustedes como uno que sirve. Entonces, Jesús les dice, en este caso, yo soy el más importante que todos ustedes, pero yo estoy acá como uno que sirve. Por eso que tu propósito está 100% alineado al servicio. Si tú vas a usar el propósito, los diferentes propósitos que vas a encontrar en la vida, cosas que te dan sentido, para solo llenarte a ti mismo, no vas a vivir frustrado porque vas a esperar retribución de otras personas y no de Dios. Y el que va a llenar esa necesidad de propósito en tu vida es Dios, y la recompensa la va a dar Él, y eso es lo que te va a llenar más que cualquier otra cosa. Eso es lo que te va a ayudar a emprender un negocio si es parte del propósito de Dios y que tú perseveres en Él. Eso es lo que te va a ayudar a mantenerte en un lugar que a lo mejor todos te dirían, esto es para salir arrancando, y tú dices, no, yo estoy acá porque sé que hay un propósito. Eso es lo que te va a ayudar a que si te toca ocasionalmente trabajar en un lugar o estar en un lugar, tú vas a decir, ok, ¿cuál es el propósito de que yo esté aquí? Porque a lo mejor la función que tienes en ese lugar, en ese trabajo, no es el plan de Dios en tu vida. No digo, no es, con esto vas a llegar a lo que Dios puso a tu llamado. Quizá eso es simplemente un lugar que Dios decidió que te siga formando. Un trabajo, por ejemplo. Porque a veces odiamos nuestro trabajo. Decimos, no, porque esto no es el propósito de Dios en mi vida. No, quizá es la parte donde Dios usó una salita para que te formes. Para que ahí forme el propósito. Ahora, ahí adentro estás con un propósito. ¿Lo estás usando? ¿Lo estás usando? Peor de esto es creer que mi trabajo es mi vida. O que simplemente criar a los hijos es mi vida. Pero son mis hijos, no es el trabajo. Mis hijos es más grande que mi trabajo, ok. Pero tu propósito en la vida es criar hijos. El problema, y a veces algunos lo creen como el matrimonio, como el propósito del matrimonio, crear los hijos. El problema es que a veces los hijos se van, crecen y se van. No lo he tenido que vivir.
pero crecen y se van. Y los que ya lo han vivido saben cómo es eso. Ingratos. Y se van. Ahí ocurre un fenómeno en los matrimonios que se llama el nido vacío. Se encuentran sin propósito, porque al final lo único que ellos querían hacer era que estos cabros chicos crezcan y se vayan. No es lo que querían, pero al final lo hicieron por eso. Y ellos dos no tenían propósito. No estaban alineados con eso. Eso, conociendo tu propósito, conociendo mi identidad, conociendo mi propósito, en el matrimonio y en cada una de las cosas que yo hago voy a saber, aunque lo que me llena me falte, ahí está, mi propósito en la vida no es New Life. New Life es parte de ese propósito en mi vida. Porque si no está New Life, Dios sigue teniendo un propósito conmigo. O el local, o ya bájenle todo lo que quieran. Entonces, esto es lo que los desafío a buscar. Cuando descubrimos el propósito de nuestra vida, comenzamos a vivir una vida completamente diferente, una vida con sentido. Le empiezo a encontrar sentido a mi vida, hago las cosas porque sé que es parte de. No me gusta, ok, pero sé que es parte de. Ahora, hay cosas que no te gustan, ojo, pero que tampoco tienen propósito. Pero sigue esclavizado a ellas. Y puede ser un trabajo. Incluso puede ser una relación. Los casados no pueden quejarse de eso. Ya fue. Es para atrás. Solteros, sobre todo. Hay cosas que tú haces que no tienen propósito y que no van a tener propósito. Te metiste ahí y de alguna manera tienes que salir de ahí. Porque, fíjate, pero esto es más fácil cuando yo reconozco el propósito de mi vida, cuando sé quién soy. Si no sabes quién eres, vas a vivir un estrés. Y algunos se están haciendo esa pregunta: ¡ay, mi trabajo! Lo odio. ¿Qué hago? A lo mejor hay propósito en eso, a lo mejor no hay nada. Y lo mejor que puedes hacer es no cambiarte de trabajo, sino es hacer la tarea. ¿Quién soy? ¿Para qué estoy? Y esa respuesta va a aparecer y tú vas a decir: ¿sabes qué? Esto no. Esto es muy fácil vivir así, ¿saben? Por eso que si hacemos la tarea al principio es mucho más fácil. Por eso yo le decía, los jóvenes 15, 18, 20 y tantos años, qué bueno que lo descubran rápido, porque va a ser más fácil luego vivir la vida. Porque hay cosas que no te interesan, no las meto en mi vida. Mauricio, ¿te parece si ponemos una... A mí me han dado mucha idea. Una botillería donde acá... No, mi propósito de la vida no es tener una botillería, ni siquiera lo que eso genera. Tengo amigos que se la tomarían todas, entonces no. Mi propósito, hay muchos negocios que son muy buenos, no tienen que ver con mi vida. Entonces es muy fácil tomar decisiones porque descartas casi todo. Para los solteros. Ay, hay 5 chicas que me gustan. Ay, ya, si te gustan 5, está medio complicado. Pero hay 5, tengo 5 chances. Ok, ¿cuál se parece a tu propósito? ¿Cuál se parece a lo que tú quieres ser en la vida, a lo que Dios puso en tu vida y al propósito de tu vida? ¿Cuál se parece a esas 5? Re fácil decidir así. Porque si no, te siguen gustando las 5. Y el problema es que si sigues con esa, elige a una y todavía estás pensando en las otras 4. Muchos viven así. Cuando yo tengo claro esto, es más fácil tomar decisiones. Esta ni se parece, ni la miro. Aunque sea muy bonita, ni la miro. Así un momento que yo empecé a pensar así. Entonces yo cuando la vi a ella dije, aquí se parece. Mira, fue tan así, yo les voy a confesar algo. Fue tan así que yo estaba, Señor, dame una esposa, Señor, dame una esposa. Yo había terminado una relación recién y yo creí que Dios me iba a premiar por terminar esa relación y empezar una de verdad. Yo me voy a casar con la mujer que tú tienes para mí y no voy a elegir yo, sino que tú me vas a mostrar la señal y todo. Así yo le prometí,
Pero yo pretendía que, entonces voy a terminar con ella. Y terminé la relación que yo tenía anteriormente. Dije, bueno, ahora con esta, ya, yo creí que Dios iba a decir, oh. Yo creía que Dios me iba a decir, oye, este tipo, o sea, terminó esta relación. Viejo, mañana yo pongo a la correcta, a la dueña. Mañana te pongo a la correcta. Yo creí que Dios me iba a premiar con esa decisión. Pasó más de un año y yo seguía peleando con Dios. Entonces al principio oraba. Todo tiene que ver con tu oración. De hecho, tu vida rige de acuerdo a lo que oras. Si oras por pura plata, tu vida gira en torno a la plata. ¿Ok? Entonces, y así. Tu vida rige. Entonces mi primera oración era, Señor, acabo de, tú sabes, estoy, pero armadito para esa mujer que tú me tienes para mañana. Y así estuve más de un año. Entonces al principio era mi oración llena de confianza. La última oración era, y yo sé que son las oraciones, interpreto las oraciones de varios acá. ¿Hasta cuándo yo sigo esperando? Me mintieron. Por lo menos el otro, o la otra. Oye, hay mujeres que yo las he escuchado, mujeres orar así. El otro por lo menos se portaba mal, pero no estaba sola. Ahora estoy solo, no me ladra ni un perro. Así. Uno viene, no me miren. Es así, muchos oran así. Esa mi oración era al principio mucha paz, serenidad. Llevo un día de elección. Pero cuando eso pasan a ser muchos días orando, eso duele. Se lo dije el otro día. Esperanza que se tarda es tormento en el corazón. Y eso duele, y te duele. Y todos tus amigos se casan, y tú no. ¿Cuántas bodas voy a ir? Y así. Hasta que Dios. ¡Tim! Y un día, en medio de ese llanto, yo creo que a Dios ya le dio pena. Pena chilena. Le dio tristeza verme ahí. Y un día me dice, ya, ¿cómo la quieres? Te lo juro, mira, yo no te puedo decir, Dios me habló, yo escuché un ángel que vino, no. Yo simplemente, de parte de Dios, sentí, ya, ¿cómo la quieres? Yo en mi oración digo, bueno, Dios, la tengo a la lista. Quiero que sea así, 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 poquito acá, poquito, no. Así, 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 así. Y le dije, Dios, no quiero, disculpando a los chilenos, no quiero que sea chilena, yo quiero extranjera. Si es venezolana, mejor. En ese tiempo no conocía tantos venezolanos, así que me atreví a decir eso. Y fue así. Fue específico, de verdad, se lo juro que fue específico. Yo hice una oración específica y ahora digo, bueno, Dios agregó más cosas. Es chiste. Y cuando yo conocí a Mari, yo la identifiqué de una. Dios tuvo que hacer más trabajo para convencerla a ella, conmigo. Pero yo la vi y dije, yo sé que hay varios de ustedes que están casados y que reconocieron a su esposa y dijeron, la reconocí de una. Yo sabía que era ella. Dije, ella es. Así que todas las otras chances, la lista de las otras muchachas, desapareció. Esta es. Y ella fue. Entonces, esto era para los solteros. Ya casados, si Dios no te ha convencido, convéncete. Ya no tiene nada que reclamar. Es sin devolución. Y se tarda lo que se tarda. Ay, es que se ha tardado mucho. Esta parte ya. Ay, que se ha tardado mucho. Vamos. Va a pasar más tiempo soltero que casado. Bueno, perdón. La soltería es más corta que un matrimonio bien armado. Así que hacer el trabajo y Dios te va a ayudar a tomar estas decisiones de acuerdo a cómo vayas descubriendo tu propósito. Así que, ¿crees que fuiste creado por Dios? Entonces Él te creó con un propósito. Te dio una imagen, te dio una semejanza de Él.
y te creó con un propósito. Todas tus decisiones en la vida van a ser más fáciles o más simples cuando están alineadas con Dios. A lo mejor se van a tardar más, pero va a ser más placentero. Y esto te va a traer mayor tranquilidad, te va a traer más paz, salud mental, y te va a ayudar a crecer y a hacer las cosas y apasionarte por lo que haces. Porque seguramente lo que tú haces, a lo mejor hay personas que no lo harían jamás. Pero tú, por ejemplo, yo no entiendo a la gente que cuida niños. Eso debe ser un propósito en la vida, porque yo me desespero. Y hay gente que y los ven y lo agarran. No lo entiende, pero esa persona sí lo entiende. Capaz que ni lo entiende, pero algo Dios puso ahí. ¿Quieres ser feliz en la vida? Conéctate con tu propósito. Y no tiene que ver contigo, tiene que ver con los demás. ¿Ok? Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu amor y tu bendición, por todo lo que tú nos das, por todo lo que tú nos bendices. Señor, gracias por habernos hecho a tu imagen y semejanza, pero también, Señor, por haber puesto un propósito en nuestra vida. Señor, tú no nos creaste simplemente para que vengamos a ocupar el oxígeno de la tierra, Señor. Tú nos creaste con un propósito. Hay una función que nosotros hacemos que somos únicos, Señor, en hacerlo. Así que Dios, ayúdanos a reencontrarnos con eso, a descubrirlo en nuestra vida, en ti. Y Señor, danos la valentía y el entendimiento de saber que esto funciona acercándonos a ti. No funciona de otra manera, aunque nos leamos todos los libros, Señor. Funciona acercándonos a ti y conociéndote a ti a través de tu palabra. Bendito Dios, gracias por darnos esta oportunidad de vivir con un propósito. Quizás los animalitos y todas las cosas que nosotros admiramos no tienen un propósito. Son a lo mejor simplemente embellecer la creación. Pero tú nos hiciste con un propósito que es mayor que ese, Señor. Así que gracias por esa oportunidad. Permítenos, Señor, en el corto tiempo comenzar a vivirlo y fluir en aquello que tú nos creaste para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.